yo en Skibidi Toilet Multiverse como el Titán Camaraman Capítulo 1 Remake. Se vería en el capítulo 11 de Skibidi Toilet Multiverse al Titán Camaraman infectado peleando contra la Titana Dreamwoman teniendo la misma pelea de la original hasta que el Titán Camaraman infectado le clavaría en su núcleo una lanza que ella con un rayo lo mandaría lejos comenzado a usar sus taladros haciendo que el suelo sobre el Titán Camaraman infectado cayera dejándolo atrapado en el suelo a punto de volar. La nave Clockman le disparó a su jetpack evitando que volara pero estaba a punto de romper el suelo pero de 2 balas de tiempo en sus brazos lanzaba por Clockwoman mientras Television Woman usaba su luz morado dejando al Titán Camaraman infectado quieto pero sin que nadie se diera cuenta una alma entraría en el cuerpo del Titán Camaraman infectado mientras los Dreamans comenzaban a sacar el parásito que intentó escapar pero él fue destruido por un Dreaman mientras la Titana Dreamwoman veía la situación. Titana Dreamwoman. Misión cumplida, es hora de irme del lugar. Mientras ella sabía en la tierra hasta que el Camaraman del pop vería que el Titán Camaraman se estaba levantando. Titán Camaraman mente. Esperen un segundo, ¿dónde estoy? Me acuerdo que morí y ahora estoy en Skibidi Toilet Multiverse, creo que al menos es el cap donde desinfectaron al Titán Camaraman y por cierto soy él, diría mientras veía mi nuevo cuerpo y miraría al Camaraman de pop que dio un like pero el Titán Camaraman le diría, Titán Camaraman, no está bien, hice mucho daño al estar infectado, juro que los toilets pagarán, diría mientras se iba del lugar volando. Mientras en otro sitio vería a la Titana Speaker Woman protegiendo el cuerpo de la Titana Clockwoman que estaba muerta en suelo mientras la Speaker Woman mataba varios Skibidi Toilets con sus lanzallamas hasta que se le acabaron metiéndole uno de los cañones a un toilet grande. Titana Speaker Woman. Es hora, verdad, de subirle el volumen. Mientras los Camaraman se animaban diciendo que sí, viendo como la Titana Speaker Woman usaba sus ondas de sonido matando al Skibidi pero varios Skibidi con rayos la comenzarían a atacarla pero ellos fueron asesinados por ella por lanzar varios cuchillos. Pero a punto de seguir siendo atacada el Titán Camaraman había llegado matando al Skibidi Toilet con el fuego de mi núcleo. Titana Speaker Woman. Es bueno verte de nuevo, por mi culpa fuiste infectado, diría con malestar. Titán Camaraman. No te preocupes por eso, pero ahora vete, yo me haré cargo de este lugar, tú necesitas mejoras, diría mientras ella se iba del lugar y el Titán Camaraman vería que varios toilets venían. Titán Camaraman. Ustedes contra mí solo, diría activando mi escudo chocando contra los toilets destruyéndolos mientras abajo aparecía el Television Man científico junto a Chief Clockman. Chief Clockman, Clockman viejo, ¿cómo está el estado de la Titana Clockwoman? Diría serio Clockman viejo. Ver al líder, yo le eché un vistazo pero las cosas no lucen nada bien, la Titana Clockwoman demorará mucho en volver a la batalla, diría con tristeza. Chief Clockman, maldición, no puede ser, diría bastante enojado mientras el Titán Camaraman miraba la situación. Titán Camaraman. Esto es toda mi culpa, diría dándole un golpe a un edificio haciendo que cayera al suelo. Mientras eso pasaba había llegado la mañana viendo como muchos Camaraman junto a la Titana Dreamwoman estaban atacando una base toilet mientras un Camaraman llegaban a un lugar de la base junto a un Big Speakerman y un Speakerman entrando pero el Big Speakerman sería asesinado por un Skibidi científico pero el toilet fue asesinado por un Clockman elegante y un Television Man raro que vieron al Speakerman tener los papeles del Man Apocalipsis siendo los dos asesinados por los dos élites. Pasando varias horas donde se vería Alarma Clockman viendo que 2 Camaraman y un Dreaman torturaban a un toilet volador. Alarma Clockman. Vaya, estos no tienen remedio, parecen niños, diría mientras el Camaraman del pop miraba en su tableta que diría trampa. Camaraman pop, tenemos que irnos de aquí, diría alarmado mientras el Alarma Clockman analizaba la situación viendo que la Titana Speaker Woman había llegado al lugar. Titana Speaker Woman. Vamos, por favor, no te hayas sacado combustible, intentado volar genial ahora que, diría mientras un extraño Astro Toitel aparecía con una sonrisa macabra, disparándole a la Titana Speaker Woman que esquivaría el ataque pero el astro atacaría a una gran velocidad usando un gran rugido contra la Titana Speaker Woman que enojaba usaría la misma onda de sonido pero más fuerte dañando al Toitel que usaría un ataque de ácido que el Titán Camaraman apareció protegiendo a la Titana Speaker Woman con su escudo de energía comenzando a darles varios golpes al toilet que usa sus tentáculos de la boca quitándole el lente proyector mientras un parásito aparecía, para infectar al Titán Camaraman. Titana Speaker Woman. Esta vez no lo permitiré, diría agarrando al parásito Skibidi y aplastándolo mientras el Titán Camaraman le doy un gran golpe al toilet mientras su ojo se ponía rojo. Titán Camaraman. Ahora si estoy molesto te mataré, diría mientras el brazo derecho del Titán Camaraman aparecía un brazo astro y las metralletas de los hombros eran cambiadas por los cañones del Titán Camaraman original comenzaba a atacar al toilet sin piedad hasta arrancarle la cabeza con la tenaz astro viendo que el Titán Camaraman se había relajado. Titán Camaraman mente. ¿Qué carajos? Porque tengo la tenaz astro y los cañones del Titán Camaraman original, puede ser que los toilets me las pusieron cuando estaba infectado, diría con dudas mientras la Titana Speaker Woman se acercaba a mí. Titana Speaker Woman. Vaya, tus nuevas mejoras son geniales y es bueno saber que estás de vuelta, aún te pido perdón por ser infectado, diría aún triste. Titán Camaraman.
No te preocupes, ya es pasado, ahora lo importante es hacer pagar a estos asquerosos toilets por todo lo que nos hicieron, diría con una sonrisa mientras la titana Speaker Woman se ponía alegre viendo que la titana Dry Woman llegaba al lugar. Titana Dry Woman. Vaya, ¿qué está pasando aquí con ustedes dos?, diría mientras caminaba a otro lado. Por Camaraman, tenemos que irnos de aquí, los toilets nos tienen preparados una trampa, diré serio mientras la titana Speaker Woman me abraza para que la sacara del lugar volando mientras la titana Dry Woman se quedaba en el lugar. Titana Dry Woman. Yo no me iré de aquí hasta matar a todos los toilets de aquí, diría mientras un toilet con varias bocinas las usaba dañando a la titana Dry Woman, que rápidamente lo matará con su taladro. Viendo que un toilet con lava se acercaba pero a punto de atacar, fue detenida en el tiempo por el Skibidi científico. Skibidi científico. Tu arrogancia fue tu perdición, es hora de morir, diría con una sonrisa macabra, pero la titana Dry Woman despegaría su cabeza de su cuerpo escapando del lugar mientras su cuerpo hacía una autodestrucción viendo que el Skibidi científico había escapado del lugar. Pasando unos días que el Clockman del futuro, la Dry Woman, se vería Photoman viendo a varios payasos toilets en el lugar haciendo guardia. Photoman, debo moverme con cuidado o esos toilets me verán, diría mientras caminaba hacia atrás, pero pasaría unas cosas haciendo ruidos que un toilet fue a revisar, pero Photoman usaría una tinta extraña haciéndose invisible viendo que el toilet estaba confundido yéndose de ese lugar, pero vería que como un toilet payaso era mandado al ácido alertando a todos los payasos toilets del lugar. Titan Camaraman, ahora todos ustedes están condenados, diría comenzando a dispararle a algunos toilets payasos normales matándolos sin dificultad viendo que dos toilets payasos se acercaban, pero yo usando la tenaza astro usaría una cuchilla matando a los dos toilets mientras recibía un ataque de energía por la espalda viendo que era un payaso toilet mutante que se estaba riendo. Titan Camaraman, mucha risa verdad, veamos si esto te hace reír mucho más, diría agarrando al híbrido payaso aplastándolo con mis dos manos y lanzándolo al lascivo mientras llegaba la Titana Speaker Woman al lugar. Titana Speaker Woman, veo que eres más fuerte que antes, me alegra, pero porque te gusta pelear tan solo te dije que me esperarás, diría algo enojada. Titan Camaraman mente.
Si es cierto lo que dice, soy más fuerte que el Titán Camaraman de este mundo, diría saliendo de mi mente. Titán Camaraman. Lo lamento, será para la próxima, amiga, pero te agradezco que te preocupes por mí, diría con una sonrisa viendo que la titana Speaker Woman se sonrojaba un poco, mientras detrás de ella se veía llegar al Skibidi científico y Elite payaso, que aprovecharía el Skibidi científico para usar el cañón de la titana Clockwoman disparándole a la titana Speaker Woman, pero el Titán Camaraman usando la tenaza Astro, reteniendo el ataque en la tenaza. Titán Camaraman. Casi logras, científico, pero tómatelo, regreso, diría disparándole la bala en el cañón evitando que lo volviera a usar. Titana Speaker Woman. Ahora sí, abuelo, esta será mi venganza por habernos infectado, diría en pose de batalla mientras yo con la mano retaba a los Toilets a pelear, viéndose que Elite Toilet era mandada al suelo bastante daño intentando dañar al Titán Camaraman, que esquivaba sus golpes sin dificultad hasta agarrarlo de la cabeza y usar su núcleo cancinaldole la cabeza. Titán Camaraman. Uno fuera, solo queda el científico, diría mientras veía que la titana Speaker Woman tenía problemas contra él, donde yo llegaría por la espalda usando mi cuchilla de energía destruyéndole el cañón de la titana Clockwoman junto a gran parte trasera de la armadura, donde los dos titanes le comenzarían a dañar más al mecha del científico viéndose muy daño. Científico Toilet mente. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Ya tenía calculado que podríamos ganar, pero este Titán Camaraman es mucho más fuerte que antes. Si solo no lo hubiera dejado que lo desinfectaran, pensaría con bastante miedo mientras recordaba la trampa. Científico, si no quieren morir miren arriba, diría mientras los dos titanes miraban arriba viendo un montón de Skibidi payasos kamikazes. Titana Speaker Woman. Maldición, pero tú no te vas de aquí, diría mirando, pero verá que el Skibidi científico había escapado en una pantalla de humo. Titán Camaraman. Después nos ocupamos de él, diría mientras hacia el gran escudo de energía que nos protegería de la explosión de los kamikazes Toilets. Titana Speaker Woman. Al menos logramos hacerle un gran daño. Por ahora no nos molestará más que logramos destruir el cañón de la titana Clockwoman como era la misión, diría con una sonrisa mientras yo miraba al suelo viendo a Photoman. Pasando varios días después de eso se vería a los Skibidi Toilet poniendo bombas en el Big Bang, siendo visto por la Woman, Alarma Clockman, un Speakerman junto a Big Clockman y el Camaraman del Pop pensando en un plan de ataque. Mientras tal, Clockman usaba sus poderes del tiempo parando todos los Toilets del lugar, viendo que la titana Speaker Woman había llegado al lugar acercándose a la torre y comenzando a quitarle las bombas, pero un Skibidi magnético había llegado dañando a tal Clockman, haciendo que el tiempo fuera devuelto a la normalidad, viendo que la titana Speaker Woman había comenzado a matar a los Toilets del lugar hasta que dos extraños Toitel con máscaras habían llegado. Titana Speaker Woman. Bueno, ahora ustedes dos verán mi fuerza, diría sacando su hacha mientras los dos Toilets creepypastas comenzaría a pelear teniendo un poco menos de dificultades que la línea original, mientras los guerreros pequeños seguían peleando hasta que tal Clockman vio que no quedaba mucho tiempo, usando su poder del tiempo logrando parar todo y haciendo que la titana Speaker Woman quitara las bombas del lugar y fuera atacada por la espalda por una cadena que la tiró al suelo, mientras el otro Toilet estaba a punto de atacarla, pero se escucharía un gran rugido viendo salir de la tierra a una mujer taladro con una aparición terrorífica lista para acabar con todos los Toilets, mientras el Skibidi volar creepypastas le comenzaba a disparar no haciendo daño alguno, que ella le lo había tragado matándolo, mientras el otro intenta usar sus cadenas contra ella, que su núcleo se había comido las cadenas llevando al Toilet al núcleo de ella siendo asesinado mientras daba un grito. Mientras eso pasaba se vería a Chief Clockman entrando al Big Bang agarrando una araña Clockman para resucitar a la titana Clockwoman, mientras afuera se vería como las dos titanas estaban hablando. Titana Speaker Woman. Lo admito, tus mejoras son increíbles y te ves bastante temible, no creo que los Toilets quieran enfrentarte, diría con una sonrisa. Titana Woman. Puede ser, pero gracias, mientras con uno de sus taladros acariciaba la cabeza de la titana Speaker Woman, que se iría molesta del lugar por ese gesto, mientras se escuchaba a muchos Skibidi Toilets que se acercaban mientras la titana Woman daba una sonrisa usando sus taladros, viendo como algo de lava mataba a varios Toilets, donde un Toilet con espada atacaría su núcleo, pero la espada y él fueron devorados por ella, mientras uno tipo de bebé Toitel le disparaba que usando su taladro lo destruiría, siguiendo con una masacre de Toilets hasta comenzar a llegar varias naves Skibidi con un gran cargamento lanzando un gran misil contra la mujer que se había cubierto con su guadaña, pero un escudo azul la había protegido, viéndose al Titán Camaraman. Titán Camaraman. Lamento la tardanza, ahora debemos encargarnos de estos Toilets, diría mientras ella daba un grito de guerra, mientras en otro lugar se vería a los Camaramans junto al Dark Speakerman y la Clockwoman estaban luchando para poder obtener el control de un gran misil que el bando Toilet iba a lanzar contra los Toilets, siguiendo la batalla donde los Camaramans estaban perdiendo hasta que los Dreamans comenzaban a llegar teniendo el control de la batalla, hasta que un extraño Toilet comenzaba a absorber a los Camaramans a punto de tragarse al Dark Speakerman. La titana Speaker Woman llegaría agarrándolo y disparándole al Toilet eliminando, mientras adentro el Dream Genio había